Esta noche, en nuestro planeta, ha llegado un momento muy entrañable, porque tenemos a dos de los hermanos Rivera Cross. Hoy va a presentar a Mariano, lo va a presentar a su hermano Julio. Julio, siempre lo digo, yo creo que no le importará, que es el gurú de la poesía del puerto de Santa María. Julio fue el fundador de la tertulia del ermitaño. No, con Mariano. Bueno, con Mariano también. Perdón. ¿Qué más da? Y después aparte, bueno, Julio tiene muchísimos libros publicados. Y los dos indudablemente son unos monstruos. Mariano, Unos monstruos, pero... Mariano es poeta, es dramaturgo. Él es de Jerez, pero lleva muchos años afincado en Madrid. Y hoy nos van a hablar y nos van a recitar sobre este libro, Para no morir en los ocasos. Hoy tenemos aquí muchísimos libros de Mariano que vamos a hacer trampa, y los vamos a vender casi regalados, a 5 euros el libro. Yo creo que ni siquiera los editores lo tienen a ese precio. Poco más, yo lo que voy a hacer es pasarle la pelota a Julio. Gracias, Sencho. Buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Bueno, pues yo me olvido totalmente de que es mi hermano y presento de la manera más objetiva el libro Para no morir en los ocasos. Primero que tengo que deciros es que nos encontramos ante un literato que, aunque ha habido en la historia de la literatura casos como el de él, no han sido tantos, que escriban novelas, poesía y teatro, pero no como otros que, por ejemplo, Cervantes también escribió poesía, pero sobre todo la novela, ¿no? O Shakespeare, la dramaturga, y después también escribió poesía, pero sobre todo era el drama, en que más o menos escriba la misma cantidad y calidad en los tres géneros. Escribe mucho de novela, mucho de poesía y mucho de teatro. Y es que eso es algo curioso, porque apaga, no veo las caras. Yo quiero ver las caras de las personas que estoy hablándole. Bien. Así que es raro, ¿no? También es raro que todos los libros que tiene, que son muchísimos, de poesía son ya más de 12, de novela no sé cuántas. Ahora editan el 7º, sale en septiembre. Y de teatro no sé cuánto. No, teatro, tengo 4 y ahora sale la 5ª. Todo esto empieza más o menos, su primer libro de poesía lo saca en el 2001. Hace No, aquí. un poquito antes. No, con el ermitaño, que era yo el editor. En 1999. Silueta. 1999. Bueno, Nunca he creído en esto de publicar y nada. así que algo también extraño es que él no publica como otro, empieza con 18, 20, sino que empieza tarde, pero con una fecundidad y con una fuerza que asusta como escribe, una cantidad sin por ello paliar la calidad. Hoy lo que nos ocupa va a ser su poesía, que, como decía antes, tiene ya más de 12 libros escritos, saliendo más o menos a libro por año como mínimo. Hoy vengo a presentar este libro en concreto, Para no morir en los ocasos, como ya ha dicho Chencho, y no toda su poesía, solamente este libro en concreto, no toda su poesía. Pero es casi imposible desgajar un libro de toda una poética, desgajar este libro de todos sus 11 libros más. Aunque libros, algunos entre ellos muy diferentes, como por ejemplo el premio
puro, digo puro porque de los pocos premios que hay puro en este país, que se dio en Canarias, premio muy importante, el Tomás Morales, que recibió en 2006 creo, en Canarias, donde nos hablaba de cómo liberarnos de los dioses mitológicos de nuestra cultura occidental, o El vuelo, ese libro místico, de una mística especial, una mística materialista, en los momentos de hablar, ¿no? O Entre sombras del 2008, con el claroscuro que proporciona la naturaleza, o los libros dedicados a la transhumanización, del cual hablaremos más adelante, algo sobre todo con el software de la inmortalidad, y algo que Mariano trae a la poesía y a la filosofía actual, la transhumanización, momento en el que vivimos. Incluso llega también a hacer poesía social de denuncia, con uno de sus libros más vendidos, El eco de las plazas. Hay que decir que la mayoría de sus libros, por no decir casi todos, son publicados anualmente por Huelga y Fierro, como el que hoy traemos, una editorial muy importante, que todos los años le dedica un libro a Mariano. Pero claro, ante estos libros tan diferentes por su contenido, por mucho que queramos, el poeta es el mismo. Entonces dentro hay una poética común, un algo que atraviesa tanto el significado como el significante de esos 12 libros, ¿no? Bien. Y eso que tiene en común todos sus libros es ese proscenio donde se desarrolla la vida en el mundo, este teatro en el que todos vivimos, el personaje dramático que todos somos y la búsqueda del misterio, propia de un agnóstico como él, que no dice ni sí ni no a la trascendencia, ni a Dios ni al diablo, que está abierto a todas las posibilidades, como es propio de un agnóstico. Amor y muerte, para mí los dos temas fundamentales, entre las bambalinas de un teatro del que todos somos autores y espectadores, y con la pregunta que cuelga de cada uno de ellos, de cada uno de sus libros. Cuelga esta pregunta siempre: ¿estamos determinados? ¿El destino de cada uno lo tenemos que hacer, como decían los existencialistas? ¿O ya nacemos en nuestros genes con un destino predeterminado, o si no en los genes, incluso antes de nacer? Es una pregunta que siempre está ahí, eterna en todos sus libros. No hay que olvidar que Mariano estudia en la Universidad Complutense de Madrid filología hispánica, estudia literatura, con los mejores profesores que han pasado por aquella Indurain, Damaso Alonso, ¿no? Todos los mejores, o sea, tuvo la suerte de tener los mejores profesores de España en literatura. Y entonces Mariano lee a Schopenhauer y sobre todo se hace krausista. O sea, hay en él una influencia de toda la institución libre de enseñanza de la ILE, que tanto fue para la República de España, y cómo él la recoge con la filosofía de Krauss, el krausismo, donde la voluntad, para Mariano y para su filosofía de Krauss, la voluntad es el mito esencial, el eje esencial de la vida, que la voluntad es la que nos hace luchar por conseguir nuestro destino. Hay mucha filosofía de Spinoza, ese judío de origen español, ese maravilloso, y lo digamos ya del panteísmo de Juan Ramón Jiménez. Eso está ahí en todas sus obras también. Lo podemos encontrar en el libro de hoy como en cualquier libro que encontramos. Si no, no podríamos entender su obra. Ese creer que todo lo que existe, pues eso es Dios, todo lo que existe, todo el universo, un panteísmo. Y todo ello, todo esto que me he dicho, que repito, ¿no?,
toda esta forma de ver que la vida es un teatro, todo eso está dicho con una estructura muy curiosa en general. Es muy corriente el ver que los títulos de los poemas forman parte del poema. Tú empiezas con el título y el primer verso es siguiendo como si el título fuera el primer verso del poema. Cómo un poema termina y el siguiente que viene se enlaza con el anterior. ¿Eh? Veámoslo, por ejemplo, un ejemplo ¿no? Del libro de hoy. El poema, por ejemplo, en la página 20, que dice: puede que nos parezca un cuento de hadas, se llama el poema. Y después el siguiente: y diremos al despertar que estuvimos. Un cuento de hadas y diremos, o sea, une un poema con el siguiente. Algo típico, muy típico en su poesía. Muy curioso. Como también es curioso la ruptura de la sintaxis que hace, ¿eh? Para meternos más en el misterio, que es la misión de todo poeta bueno, como lo es él, meternos en el misterio. Y la O, esa O pedagógica que yo creo que proviene mucho de Vicente Alexandre, de sus grandes estudios que hizo en la Universidad de Alexandre. Él llega a dar clases en la universidad y a trabajar con los profesores, ¿no? Y tantas cosas como sabéis, ¿no? Porque no. Así que la utilización del más adversativo, el verso libre y largo, muy típico en él, el poema en prosa, todo eso hace que sus contenidos, que son más bien reflexivos de su poesía, con unas imágenes bellísimas, como veréis, se acople mejor el fondo con la forma, que debe corresponderse en toda obra de arte. Si no hay correspondencia entre el fondo, lo que queremos decir, como está dicho con la forma, pues no hay obra de arte ni en pintura, ni en música, ni en poesía. Esto diríamos que es lo que caracteriza en general a su poesía, ¿no? El transhumanismo, ya veremos, el panteísmo, ¿no? Bien. El libro que hoy nos ocupa, para no morir los ocasos, no en el ocaso, en los ocasos, en plural, ya empieza con una diatriba. Con el mismo título ya es un problema, porque uno se pregunta, ¿para no morir? Cuando llegue la vejez, palabra que él no utiliza y que odia. Él no habla de tercera edad, habla de cuarta, quinta, sexta y séptima edad. Claro, como tiene 70 años y no tiene ni una carie, pues él cree que todo el mundo está en la séptima edad. Todo el mundo está muy fuerte, claro. La verdad es que ha sido tal el avance de la medicina que hoy en día, en invierno sobre todo, cuando no todo el mundo está en los coches ahora en verano de vacaciones, en invierno todos los trenes y todos los aviones están llenos de personas mayores de 60 años. La gente no solamente vive mucho más, sino mucho mejor, con una mejor calidad de vida. Entonces, eso es fundamental para comprender el libro de hoy, para no morir en los ocasos. Entonces, yo pregunto, ¿para no morir en los ocasos? Los ocasos se refiere a la última edad de la vida, ¿no? Los últimos momentos de la vida. ¿Para no morir? ¿O para cómo vivir? ¿O cómo vivirla, esa tercera, dicho por la gente, esa tercera edad? No se olvide que en España, el otro día tuve la ocasión de leer que desde que entramos en la Unión Europea ha subido de 76, creo que era, está la cosa ahora en 83,4, la media de edad de la muerte de los españoles, una de las más altas de Europa, 83,4 años la media de la muerte de los españoles. O sea que hay muchos españoles que mueren con 90, porque si la media es 83,4. Entonces esto es algo que Mariano en sus libros lo hace ver, lo vio antes que nadie. Me acuerdo hace años que decía, no, la vejez, el sentido que tenemos de la vejez está cambiando el concepto de persona mayor, y por eso él no habla de tercera edad. El libro que vamos a presentar, para no morir en los ocasos, se divide en tres partes.
La primera, con un título curiosísimo, Los pezones del ángel, larga, con 23 poemas. La segunda, La última escena, o sea, ahí el teatro, ¿veis?, con 12 poemas. Y la última, El río del olvido, que solamente tiene un poema. Un poema solo, la última, que hasta transformarse en silencio. Por cierto, para mí, junto con otros dos, el más maravilloso poema del libro, con los milagrosos zumos de los frutos tardíos, y no más llega la historia inventada. Para mí los tres mejores poemas, aunque todos tienen una calidad enorme y van unidos y no se puede hablar de uno sin hablar de otro, ¿no? Es muy difícil comparar, dado el equilibrio que se alcanza entre todos los que son pura belleza y por tanto pura ética, coincidiendo totalmente con el prologuista del libro, el gran prosista y mejor amigo, Carlos Hugo Mamonde. Pero lo que realmente interesa en toda la obra que estoy presentando es la pregunta de Mariano, el transhumanismo. ¿Cómo la materia, la naturaleza, muere? ¿Cómo se pasa a la muerte? ¿Cómo se transforma en energía? Entonces nos habla de que la materia es espíritu. No Dios, no hay deísmo. Él no habla de deísmo como buen agnóstico. Pero todo lo que existe, toda la materia tiene espíritu o es idéntica al espíritu. O el espíritu está en toda materia. Entonces, hay mucho de lectura en Mariano de para mí la gran mujer de España, que se llama María Zambrano. Esa mujer que adoro, ¿no? Y no paro de leer. No hay un transhumanismo, una forma de ver la vida de otra manera. O sea, todo es espíritu. Bien, pero el libro se abre y se cierra, ¿qué unidades? Con dos poemas, por lo cual diríamos que es circular su estructura, con dos poemas que hablan de algo ocurrido una tarde en la maravillosa y bellísima Cartuja de nuestro Jerez. Una tarde hay una visión, no sabemos de qué, en la Cartuja, bañada, como sabemos todos, por el río del olvido, por el río Guadalete. Es como la visión de un ángel entre los muros de piedra sobre las losas gastadas de la Cartuja. Una visión que da unidad a toda la primera parte, los pezones del ángel. ¿Qué hacer en la llamada antes, vejez? Antes, ¿no? Para él séptima juventud ya no séptima edad. ¿Qué hacer en la vejez? Toda la primera parte, los pezones del ángel. Cuando nos llegan los milagrosos zumos de sus frutos tardíos. ¿Qué hacer cuando todavía no se ha cerrado el ciclo de la savia? Veamos aquí una parte de un poema para entenderlo mejor. ¿Qué hacer cuando todavía no se ha cerrado el ciclo de la savia? Cuando todavía los zumos prohibidos están ahí. Estamos en la página 18. Que el título es "Y es que aún no se cerró el ciclo de la savia". Porque, dice así, me permite leerlo, porque siempre existe una primavera en las calcinadas y heridas tierras de los cuerpos que se abandonaron sin parapetos a la pertinaz lluvia del otoño y a las tormentas de nieve que el largo invierno dejó por las cumbres, donde las estrellas casi se cogen con las manos. Futuras fuentes donde se fraguan los impulsos que confieren de nuevo a los carcomidos troncos esa punta de savia verde que aún brilla en los valles, cuando el sol se centra en el cielo, descubriendo nuevos secretos ocultos,
en un campo de amapolas o en los lechos donde los deseos aún se coronan de flores. O sea, ¿qué hacer una persona en esta edad que todavía siente el amor ante la belleza de la mujer? Libro escrito desde el punto de vista de un hombre de esta edad viendo a mujer, no desde el punto de vista de la mujer. Él no lo sabe. Aunque él ya le dedica unos dice a la mujer muy interesante. Porque por lo que dice que nunca dejamos de oler las rosas. Porque los brotes últimos de los cerezos o de las cerezas son los más dulces. Llega a decirnos. Porque los brotes últimos de las cerezas son los más dulces. Claro. ¿A quién está dedicado este libro? ¿A los jóvenes? Todo libro que es bueno es universal. Está para todas las edades, para todos los siglos se puede leer y todo el mundo puede... Que un joven lea esto, pues ojalá yo de joven pudiera haber leído esto. Que me dijera lo que se siente en la vejez ante el amor, ante los pezones de un ángel. Pero hay que reconocer que está más bien dedicado a personas de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la séptima y de la séptima edad. Así que también hay dolor. Oh, qué dolor, qué rebeldía antes de que envejecemos, qué resignación también, qué golpe en las ilusiones sufrimos. Es como si la vida fuera un ciclo, ¿no?, que se repite. Dice así el poema: mas si la vida es un ciclo repetitivo circular, como está también construido el libro, ¿no? Nada más que leo el final del poema. Y como confiamos que la vida no deja de ser un sueño, poco importa que uno de los niños salte al barranco o trepe hasta las copas de los árboles y el otro niño se cargue de fantasías para rendir tributo a su destino. Los últimos años que según presentimos nos tiene deparado el destino y hemos de cumplir con la existencia, podremos medianamente soportar sus agravios, la pérdida de las ilusiones y la flaqueza del esqueleto óseo, hasta el punto de contemplarnos en los retratos un tanto canoso, desdentado y encorvado hacia la tierra, con la conciencia de saber que un día volveremos a ser un niño y todo lo creado nos llegará virgen del color infinito de la inocencia y nos agarraremos a la cola de una estrella y volaremos por el espacio ingrávido sin importarnos si nos perdemos, desaparecemos o renacemos bien en el Señor que a diario nos vende la prensa, en la dama que prestó su sonrisa a la Gioconda, o en las bellas mariposas que impávidas ante nosotros siguen libando el néctar de los lirios silvestres que un año más, con la llegada de la primavera, han pintado de añil los campos. Y todo el que tiene edad pues tiene que llorar leyendo poemas así, porque eso es lo que es esa fuerza que Mariano nos está pidiendo que tengamos. Bien. Y termina con un último poema, esta primera parte de los pezones del ángel. Y si en el último viaje nos volvemos a enamorar, también hay que leer un poco para entenderlo, no después de leer ninguno, ¿no? Tú, no lo hemos hablado, no hemos visto mucho, pero no hemos hablado de la presentación ni nada. Lo único que siempre yo digo a todos los que me presenten, no me digan nada, haz lo que quieras y di lo que quieras. ¿Y si en el último viaje nos volvemos a enamorar? Procuremos arrancarnos rápido la espina del corazón, porque igual nos hubiéramos encariñado con un mirlo, o todos los días nos hubiéramos postrado ante un altar donde se adora al Dios de la vida o de la muerte, o hubiéramos colocado una bomba en el Parlamento, siendo el anónimo verdugo de la vana injusticia, y dado que siempre existe la misma piedra en el camino,
provoquémonos la caída y untémonos los labios con sangre. No obstante, si fuimos capaces de engañar a la joven o madura dama de las montañas o de los prados, con un frasco de alcohol siempre en la mano, para cerrar la herida cuando le dé por abrirse, echémonos las aprensiones de la salud a las espaldas, y antes de que termine el cálido estío y las hojas del otoño se arremolinen alrededor de los pasos, bebamos el néctar que por negligencia de los dioses nos llegó inesperadamente un día en la copa de vino, sin preocuparnos de las opiniones de los conciudadanos, ni de los dardos envenenados que nos clavarán nuestros hijos, justo en el talón que todos poseemos de Aquiles. Así termina la primera parte. Si viene el amor, cogerlo. Aunque nuestros hijos nos maten. Aunque sin preocuparnos las opiniones de los conciudadanos. Aunque nos claven en el talón de Aquiles la injusticia. La segunda parte del libro, la última escena, Mariano nunca puede dejar de ser un hombre de teatro. Por algo ha dirigido tantas obras, ha hecho tantos libros de teatro. A decirnos que todos somos, que esto es un teatro y todos somos, estamos ante un proscenio, haciendo una labor de actor, estamos siendo actores de nuestra propia vida. Uno se pregunta por qué esta segunda parte en el libro, después de los pezones del ángel. ¿Por qué la última escena? Porque en el fondo la tercera o séptima edad es la última escena de este teatro. ¿Por qué es necesaria esta parte? Porque no todo, como dice él, son placeres del sexo. Y ahí habla de algo que está en casi todos sus libros. Sino que hay que cumplir el destino presentido. Ahí está realmente la obra y la vida de Mariano, que conozco también. Como todo el mundo un día conoce su destino, o lo presiente. Y vivir es cumplirlo aquí. El que cada uno le toque. El que le tengan asignado incluso antes de nacer. Pero hay que presentirlo y saber cuál es. Si no, no se vive. Y se pregunta, poemas que se preguntan, ¿qué hacer ante la muerte? Ya en esta segunda parte, de acuerdo, ha pasado la muerte, hemos vivido el último amor, pero ¿qué hacer ante la muerte? ¿Cómo despedirnos de la materia real? Veamos. Un poema que se llama ¿Cómo despedirnos de la materia de este mundo real? Como si volver a los amores y al sexo fuera algo al alcance de las posibilidades de la gran mayoría de los que pasamos hace tiempo el Rubicón de los placeres y las decepciones. Y aunque pueda parecer macabro, lo que ahora nos interesa es saber cómo despedir a la materia de este mundo real. Y nos preguntamos, si al final la materia se convierte en polvo, ¿le debemos dar importancia al proceso de la descomposición? No es cuestión de dejar la resolución para el último momento, cuando la muerte hay que recibirla sereno y relajado, ni tampoco dejar la decisión a seres queridos, eutanasia se refiere, siendo como es de las pocas veces que tenemos la ocasión de decidir con libertad lo que queremos hacer con nuestra muerte, de las pocas veces que tenemos ocasión de decidir con libertad. Y la pregunta irremediable que todos a esta altura de la vida nos hacemos es esta: ¿la materia convertida en energía seguirá existiendo en el planeta Tierra? ¿O será la materia inmortal por los siglos de los siglos, la que aún exista y siga existiendo en espacios desconocidos? No es deísta, no habla de Dios, es una pregunta que él se hace. Perdonadnos, queridos amigos, porque nos hemos dejado llevar por la fascinación de enfrentar el duelo en duelo, de enfrentar en duelo al amor Eros contra la muerte Tánatos. Y a la muerte Tánatos. Nos ha ocurrido tantas veces durante la vida que era lógico que a nuestra edad se nos colara de nuevo la tentación
por los pasillos secretos de los anhelos. Bien. Y termina el libro con un solo poema, tercera parte, El río del olvido. Otra vez termina la Cartuja con el poema mejor del libro para mí, que es Hasta transformarse en silencio. Y no sé si leerlo ya o Mariano quiere leerlo él, o me da permiso. Hasta transformarse en silencio. Dedicado a nuestro río Guadalete, ¿no? Fluir, acariciar la hierba, herirte con las rocas, como si él fuera el mismo río, ¿no? Herirte con las rocas, moldear las piedras de todos los caminos, ser arroyo, cascada o laguna estacionada en un tiempo muerto, sentir el húmedo hocico del ciervo en tu propio espejo transparente, regar los huertos del hambre o infiltrarte en la tierra agreste para resistir la llegada de la sequía en los oasis planetarios del espacio. Fluir, y no agarrarse a la quilla del barco anclado en las riberas, ni oponerte al beso con el vasto horizonte marino donde las tormentas descargan lluvias en las lluvias, donde tu oculto corazón se enamorará de un azul marino de sal, sol y ocasos, hasta tanto te llegue la hora exacta de evaporarte y elevar la senda de tu cauce a profundas cuevas del misterio. Fluir y ser río de silencio y olvido, pese al incierto destino indescifrable donde arribes un día a entregar el alma dada. He dicho esta palabra dada como un agnóstico termina diciendo para entregar el alma dada. Él hablará, no yo la. Gracias por escucharme. Muy bien. Más allá de esta final, ¿verdad? Que me deja ahí la pregunta, ¿verdad? Hasta ahora no hemos hablado para nada y ha profundizado bastante en el libro. Las cosas como son. Lo agradezco mucho, Julio. Y bueno, pues yo todos los libros que he escrito hasta ahora, llevo 24 he editado, siempre, yo creo que todos, que menos, ¿no? A pesar de que llevo ya tantos años, como quien dice, más fuera que dentro, pero siempre lo he querido, lógicamente, en mi tierra, ¿no? En Jerez, ¿no? Presentarlo y que siempre sean unos compañeros, unos amigos, unos paisanos los que estén en la presentación y que puedan comprar el libro, leerlo, lo que quieran. Y más este libro, que como bien dice Julio, esa estructura circular que es que se origina en Jerez y termina en Jerez, ¿no? En la Cartuja. Efectivamente, ese día había estado Carlos Hugo, que es el autor del prólogo, es un argentino, escritor de relatos increíble, fue secretario de Cortázar, es increíble como relatista, y veníamos de haber estado todo el día bebiendo, comiendo y demás, y a mi mujer Lola también con nosotros y demás, y entonces, como era la hora típica esta que habíamos escuchado de que ahora en la Cartuja había unas monjas, las monjas de Belén, ¿no? De Belén, de Francia, de la Asunción, de no sé cuánto, de qué, que tienen unos ritos muy bizantinos, muchas velas, mucho incienso, que efectivamente fue así, ¿no? Una cosa muy espectacular, ¿no? Que se veía a través de un arco ojival, porque no podía entrar exactamente a donde ellas hacen esos ritos, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando ya no íbamos, efectivamente también era ocaso, estaba poniendo el sol, pues una de las novicias fue a cerrar la puerta principal, ¿no? Y la verdad que a mí y a Carlos nos coincidimos los dos en que fue como una aparición de un ángel satánico, un ángel tentador. Un ángel tentador, o sea, todo lo que tenía de ángel y todo lo que tenía de demonio, de Satán. Una figura, digamos, irreal, ¿no? Fantasmagórica, que es la que me hizo escribir el libro, ¿no? Y termino efectivamente con el río del olvido del Guadalete, porque pasa por allí también y demás, y además que yo conozco mucho ese lugar porque siendo novio de Lola, pues Lola vivía allí al lado de la Cartuja, al lado del río Guadalete y demás, ¿no? Yo, como Julio ha hablado de casi todo, lo único que diré es que
que efectivamente yo tengo además escrito en las revistas de la Complutense, tengo escrito, lo cual para mí hay un solo género literario. O sea, no existen los tradicionales géneros, poesía, novela, teatro, bueno, y otros muchos, ¿no? Pero vamos, los tradicionales, para mí solamente existe el teatro, ¿no? Puesto que todo texto tiene personajes, tiene ambientes, tiene paisajes y tiene drama. Que sea el drama contigo mismo, que sea el drama de una manera irreal o real, ¿no? Entonces, de ahí de que esa segunda parte, digamos, tiene muchas, digamos, difícil, porque es difícil incluso para mí mismo, ¿no? Que lo escribo, ¿no? Puesto que segunda parte del teatro es como una especie de liberarte de la realidad, la virtualidad del teatro, ¿eh? Los que hemos hecho tanto teatro y demás sabemos que el teatro, el hacerte un personaje, ¿por qué, vamos, por qué un actor de tanto puede estar haciendo durante meses un personaje que digo yo como Ricardo II, Ricardo III de Shakespeare, ¿no? Un tío tan sanguinario, etcétera, etcétera, etcétera. No hay problema. Claro que es que si de verdad fuera Ricardo III no podía resistir esos 3 meses. O sea, con Mario, claro, 5 horas con Mario, 50.000 otras cosas. La viuda es ante el marido, reprochándole todas las cosas. Todos los días representándolo. Todos los días representándolo, ¿no? ¿Entiendes? Y que diera la casualidad que fuera viudo o viuda tú en ese momento, ¿no? El actor, ¿no? Pero te digo, no, es que en el fondo tú te alejas, te distancias. El distanciamiento es básico en literatura. Si no hay distanciamiento, si no hay distanciamiento no puede haber sentimientos. Sería sentimentalismo, que es distinto. Tiene que haber una armonía entre ambos. Entonces, claro, la segunda parte, la última escena es esa primera parte como dice Julio, pero en verdad que yo lo digo en un momento, que él tampoco lo dice por gusto, ¿no? Es que la cuarta, quinta, sexta y séptima edad, ¿no? Bueno, pues es verdad, porque ya estamos viviendo, y según el transhumanismo que él tanto ha hablado, dicen que en los años 50, no sé, los que estamos aquí, los que viviremos por entonces, dice que lo lógico es que se viva 150 años. Incluso hablan de inmortalidad y todo, los transhumanistas, estos transhumanistas, los filósofos y los físicos más importantes del mundo, entre ellos 4 premios Nobel. Un biólogo, un físico y 2 filósofos, transhumanistas. Bueno, yo tengo el libro este del software de la inmortalidad, que precisamente con un prólogo de Zulia Avellán que me parece que, por lo menos, aunque sea por el prólogo, es digno de leer, ¿no? Aunque sea por el prólogo, es digno de leer. Y la última escena es la representación de esas tentaciones, como tú bien has dicho, que unas veces es rebeldía, otras veces duda, otras veces furia, otras veces resignación, de ver cómo pasa la vida, ¿no? Y ya no puede tenerla en todo su apogeo de la pasión, ¿no? Que te mueren el proscenio. Pues sí, claro, por supuesto, todos nos morimos en el proscenio, todos, y ya os digo que en el fondo de los fondos ya he hablado de cómo se origina la obra con este ritual bizantino, porque además, ya saben ustedes que estas monjas de Belén su origen viene del Oriente Próximo, Oriente Medio, de las lauras. Laura no se refería a mujeres, sino a la especie de convento de cenobios que había, y las mujeres formaban parte de ellos. O sea que es algo curioso. En San Bruno también tiene que ver mucho con los ritos bizantinos. Lo cierto que ese ritual, ¿verdad?, fue como ese incienso, parece como si me llegara como si fuera una droga, ¿no? Que tuviera la necesidad de escribir algo, como dice Julio, universal. Al menos universal, claro que sí. Julio hablaba de 2 universal, de 2 parámetros universalistas. Uno de ellos a todos lector, y otro de ellos más a aquellas personas, y más varones, que tienen ya una edad de tercera, cuarta, quinta o sexta edad. Pero bueno, es universal porque si no la tiene, la tendrá. Si no la tiene, la tendrá, como es lógico, ¿no? Que si no, no habría poesía y si es universal. Y como Julio me parece que ha hablado muy bien y muy ajustado a todos los... además, una cosa que me ha gustado, que se da cuenta y demás, es que además eso, como el otro día cuando presentaste a Dolor en el puerto, ¿no?, que le dijiste la parte narrativa de su obra poética, y pasa conmigo también, ¿no?
O sea, que yo escribo los poemas y son continuación uno de otro. Es como si estuviera escribiendo una novela. A ver, más, hoy a las 8 menos cuarto de la tarde estaba yo escribiendo una de las novelas que estoy escribiendo ahora, ¿no? O sea, que para mí eso es... La novela es todo, ¿no? Bueno, todo. Todo es teatro. Para que la novela tiene la capacidad de meter todo. Teatro, poesía, descripción, narración, etcétera, 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 ¿no? Bueno, lo que te quiero decir es que como Julio ha hecho una muy extensa y pormenorizada presentación, y además ha leído también bastantes poemas, y yo soy de los que estoy convencido de que las presentaciones no han de ser han de ser breves, ¿no? Y no extensas, porque si no, por muy buena que sea la poesía y demás, aburre a las vacas, y aquí no hay vacas ninguna, ¿verdad? Aquí lo que hace mucha calor, pero ya está, ¿verdad? Pues entonces yo leo unos cuantos poemas y ya está. Y lo que me dice al final dice, la pregunta dice, donde arribes un día a entregar el alma dada. Bueno, el alma dada es un poco de tú has hablado ha hablado pero no ha dicho la inmanencia. Cuando ha hablado de Juan Ramón Jiménez no ha hablado de la inmanencia, quiere decir que uno es Dios. Por tanto, tú te das la alma a ti mismo. Nadie te has creado tú a ti mismo. La inmanencia. Yo tengo, hice el doctorado sobre la filosofía de los Upanishads en el último Juan Ramón Jiménez, y es verdad, lógicamente siempre hay influencia, pero la influencia no quiere decir que uno se deje llevar por ello, ni mucho menos, ¿no? Sino que hay influencia. Bueno, pues entonces lo que leo nada más que unos cuantos poemas, y yo por mi parte me parece que después de esta pormenorizada y buenísima presentación de Julio, sería absurdo cargar más las tintas sobre esto de más allá, de más acá, de la filosofía, de la significación, de la trascendencia y demás. Nada más. Siempre, voy a leer el primer poema, claro. Siempre nos llega vestida de ángel. Se lo dedico a mi querido amigo Carlos Hugo Mamonde, con quien compartí una maravillosa visión vespertina en la Cartuja de Jerez. Cada paso, una losa gastada de siglos. Un candil en la mano abriendo hueco entre las sombras y una túnica de lino intentando cubrir el cuerpo y el cabello, sabiendo es misión imposible para el deseo. Y cuando ya el cielo se nos ha desplomado a los pies y la vida se nos antoja sin color, sin collares de perlas que regalar a los delfines, nos llega vestida de ángel, con plumas por el corazón y espumas por el sexo, y nos deja paralizados, sin paso del tiempo por los latidos, por la piel, a punto de convertirnos en los amantes de las flores que abren su corola, brillan en el esplendor del día y caen irremediablemente a tierra con la esperanza de haber vencido a la muerte. Por eso la amamos y la tememos a un mismo tiempo. Y claro, y como ya decía Julio y yo, ¿no? Más existe un veneno que no destila, es que en el fondo está más una versativa, pero ¿qué ocurre? No voy a leer todo, es lógico, porque si no sería... Los milagros, ahora ya, aunque vayan uno detrás de otro de manera concatenada narrativamente hablando, en cuanto a la importancia que le doy, como él muy bien ha dicho, a los títulos, pues ya sí, ahora me salto porque voy a leer nada más que unos cuantos poemas. Los milagrosos zumos de los frutos tardíos. Como va unido al anterior, por eso empieza: resignarnos a la contemplación de los mirlos, de las alondras, de las nubes que pasan sin abortar sus fuentes, al choque de las palabras, al restallar de sus rítmicos látigos de papel, o avanzar a tientas por los sueños, recoger cada gota de sangre que cae en el silencio, o pintar unos labios con el deseo antes de que llegue la noche y no existan colores para la memoria. Cuando tan solo nos es posible beber del amor los milagrosos zumos de los frutos tardíos. Por lo que nunca dejemos de oler las rosas, a punto de tirar sus pétalos a tierras, porque si nos acercamos a ellas y las acariciamos, descubriremos un nuevo y sutil perfume, tan embriagador como los que colgaban de las nubes blancas y con solo asomarnos a la curiosidad de la edad se nos ofrecían. Poseemos suave la piel por el terciopelo de la edad
y no pensemos por cuánto tiempo, como cuando entrábamos triunfante en el mar y nadábamos hasta llegar a los faros del horizonte, la muerte se diluía en el mate compartido de la tarde y manaba, por el subterráneo manantial de lo invisible, el mismo brillo de su boca encendida, ofrecida al placer. Mas si al retornar a este crítico estadio de la edad, como nos decía nuestro inmortal Cervantes, ya con un pie en el estribo, imaginar el silencio sin nombre de lo absoluto nos aterra por cargarse de lo desconocido, salgamos como los corazones de Alexandre a todas las plazas concurridas del planeta y, sin rubor ni falsos autoengaños socioculturales, desnudemos con la mirada a todas las mozas que risueñas contonen sus caderas y que como primera picardía lanzada a la vida nos miren por un segundo como si necesitaran de nuestras experiencias para gobernar el mundo. Puede que demos color al misterioso infinito y nos despedamos de este planeta de agua y tierra con un cubo y una pala en las manos frías, como cuando niños jugábamos en las sedas del mar. Encárgate de tener preparada la maleta que has de llevar mientras cruzas la laguna de la Estigia, imprescindible tuja homeopática, kéfir y agua oxigenada para el hastío y el aturdimiento, un gorro de lana que ahuyente la humedad, un termo con caldo bien caliente o té rojo y una brújula por si has de volver algún día al lugar donde te sorprendió la muerte o a la geografía que te acogió entre sus senos. Mas no vayas a cargar la maleta con objetos innecesarios, que no te pese nunca la ida de los viajes con niebla, por si hiciste un viaje de vuelta y necesitas tener las alas descansadas. Tal como un faraón egipcio, llévate los tesoros que adquiriste durante tu estancia en la tierra, sin dejar de escribir un mensaje fatídico y tétrico a los ladrones que un día violarán tu tumba o tu urna del columbario. Mas nunca te lleve a los amores que tanto te dieron en los comienzos y tan poca miel libaron de tu cuerpo cansado cuando el deseo se te convirtió en tentaciones infantiles. Poema dedicado a mi mujer Lola, el jazmín que te vio dar el primer beso. Puede que al pasar la página en pleno vuelo de una orilla a otra orilla desaparezca el olor a jazmín de los veranos del sur. Pero en el último instante, cuando cierre los ojos y aún vea las trenzas del primer mágico amor, puede que recupere su embrujo y tus cenizas siembren por el vacío un gran seto de pétalos perfumados, con el derecho ineludible de entrar en el paraíso por la puerta más granada. Y puede que hoy, con los colores ocres del ocaso casi extinguidos, te reencarnes en el jazmín que te vio dar el primer beso. Bien. Y me meto ya en la segunda parte, en la última escena. Pero como todo no han de ser placeres del sexo, por muy soñado que sean en las siestas del fauno, para extraerle a la vida sus inagotables venas de oros, sus manantiales profundos y recónditos de bálsamos, hemos de recorrer con los sentidos, más allá del espíritu, los procesos de un presente continuo abriéndose camino entre el paso rítmico de un mismo tiempo de gestación, porque tanto se adherirá dicho presente en nuestra piel tallada, que los ecos de un futuro porvenir harán mutis por el foro y su único sonido será el del oboe de amor. Sentiremos entonces el placer de la armonía en su existir y nos creeremos Dios en la tierra con blancas barbas, majestática salida a la última escena de un drama escrito para los aciertos y errores de los espectadores. Incluso de la joven madura que quiso entre bambalinas jugar a mecer los sueños de quienes seguimos sonriendo y solo con rozar los labios nos satisfacen la curiosidad
instintiva. Aun sabiendo que un día no podremos levantarnos de la escena y al único proscenio que lleguemos dando tumbo sea al abismo oculto más allá del agujero negro que a nuestros espíritus les toque traspasar y quedarse por un tiempo, posiblemente antes de un largo y eterno viaje, por la niebla densa aún por levantar en los valles del paraíso prometido, condición angélica para recuperar la risa, el llanto, la sonrisa, los besos y los placeres, por lo que hemos de seguir siendo ese gran actor anónimo, cuya finalidad en este mundo al que vino sin saber quién lo decidió y las causas de tal empeño, ha de ser cumplir con el destino presentido. Bien le tocará ir en primera fila en las huelgas sindicales, resignarse en silencio a todas las injusticias del mundo, olvidarse que fue joven cuando por las noches se rozara con los muslos de su mujer o duerma solo en la cama que ella abandonó por motivos de salud, o ser abuelo dispuesto a ofrecer a sus nietos las exiguas energías de su oxidado corazón y reconciliarse con su destino. Lo que fuere, ya se sabe, es cuestión de la fortuna. Y como estos poemas se han escrito, por mucho que la democracia se haya convertido en tabú y tirana de nuestro tiempo, para la inmensa mayoría que le duele la vida, y los significados de los poemas sirven de consuelo, porque a todos nos asusta cruzar las ciudades en ambulancia y llegar a las urgencias de los hospitales, con la mínima conciencia de saber que en pocas horas tendremos el compromiso de pactar con los ángeles o con todos los diablos que nos robaron la inocencia de la fe. Quedémonos en el justo punto medio de las diversas posturas que adoptan los seres para aguardar a la muerte. Y es que hoy en día no estamos ni para soñar ni para hundirnos en la miseria. Más bien, haciendo equilibrios en una tabla de surfing, por las olas de una impetuosa tormenta de agravios sociales. Y como los poemas de este libro no cantan lo que se pierde, más bien todo lo contrario, cantan lo que aún no poseemos, y como faraones podemos llevárnoslo a la otra vida, si la hubiere, porque seremos más dichosos entrando en el paraíso prometido con terrones de azúcar en los labios y una lluvia de pétalos cubriendo el cuerpo corrupto. Pues por lo que, haciendo acopio a la armonía del universo, cerramos este libro con todas las voces del coro, elevando sus notas a la inmensidad de los cielos, para que aunque caminemos, llegado a este punto del drama, con la cerviz encorvada y la vista y la mente un tanto perdidas, sigue imperando en nuestro mundo el empeño por conseguir los principios de los postulados renacentistas. Ora los sueños nos regalen flores del pasado, ora como Sísifo, una vez más rodemos por la pendiente de los deseos insatisfechos, o el licor de las vides no logre el milagro de la resurrección. Nunca nos resistiremos a perseguir el rapto de la inmortalidad. Y yo voy a terminar leyendo también El río del olvido. Vale. Pero que no se olvide, un agnóstico dice, nunca lee el último poema, el último verso. El último verso. Es que yo no sé. Nunca, el último que acaba de leer. Nunca nos resistiremos a perseguir el rastro de la inmortalidad. Claro. Nunca nos resistiremos a perseguir la inmortalidad. El rapto. El rapto. Bueno, Pero es que no sé qué concepto tienes tú del agnóstico. El agnóstico entonces, por tanto, no puede ni pensar, ni reír, ni llorar, ni hablar. Porque, claro, como no hay una contra y la otra, ¿no? Está abierto a todas las posibilidades. A todas, o sea, a todas las que existen y a las que no existen, y a todo, claro. Fluir. Acariciar la hierba. Herirte con las rocas. Moldear las piedras de todos los caminos. Ser arroyo, cascada o laguna estacionada en un tiempo muerto.
sentir el húmedo hocico del ciervo en tu propio espejo transparente, regar los huertos del hambre o infiltrarse en la tierra agreste para resistir la llegada de la sequía en los oasis planetarios del espacio. Fluir, fluir, y no agarrarte a la quilla del barco anclado en las riberas, y oponerte al beso con el vasto horizonte marino donde las tormentas descargan lluvias en las lluvias, donde tu oculto corazón se enamorará de un azul marino de sal, sol y ocasos, hasta tanto te llegue la hora exacta de evaporarte y elevar la senda de tu cauce a profundas cuevas del misterio. Fluir, fluir, y ser río de silencio y olvido, pese al incierto destino indescifrable, donde arribes un día a entregar, a robar, a dar, a esconder el alma dada. Gracias. Bueno, a esa pregunta de Julio le he respuesto al poner ahí 5 infinitivos, ¿verdad? 5 posibles infinitivos posibles, bueno. Señor Chencho, ¿qué hacemos? Yo siempre intento alargar un poquito más la cosa. ¿Qué quiere, que lea más? Sí, claro. ¿Sí? Hombre, yo creo... ¿Verdad, No señores? sé. Que la... ¿Verdad? Él quiere ser... Por lo menos 2 poemitas más. 2 poemitas más. Yo me he quedado con a media. Bueno, pero una presentación es para que te quede a media. Pues qué malo. Claro, como debe ser, ¿eh? Vete 2 cositas más, hombre. Qué malo eres, hijo. Pues total, ya que Julio lo ha repetido tantas veces, pues tendré que leer, es irremediable. Tal vez que ustedes habéis quedado con más intriga por esto de la cuarta, quinta, sexta y séptima edad, ¿vale? Dice que yo no digo tanto la séptima, no, yo no llego a la séptima, no, yo no me acuerdo ya a qué llego. Como siga de sin de sano. Y tiene la manera de decir sano, a lo mejor mañana vaya a mi entierro, ¿sabes? Eso es lo de menos, ¿entiendes? Que en nuestro siglo, a la tercera edad, hay que añadir, es que siempre, como bien dice, el título es el primer verso de lo que viene a continuación, ¿no? Y al mismo tiempo el poema también es concatenación con el anterior. Pasa en casi todos mis libros, pero sobre todo en esta primera parte del libro, ¿no? ¿Por qué? Porque es el tiempo, el gerundio del tiempo, el tiempo que no cesa. Precisamente si tiene uno la conciencia de la edad de la tercera, entre comillas, edad, ¿entiendes? Pues tiene más conciencia del paso del tiempo, mucho más que cuando usted tenía la primerísima edad. ¿Es lógico? De ahí de que haya ese tiempo que no para un momento, que no para un momento. En el poema no para. Lo que pasa es que no es rápido, tiempo lento, porque ya caminamos lentamente, o sea, un tiempo lento. Uy, yo camino muy rápido, Va a chulear aquí, ahora te digo yo. Pues nada, que en nuestro siglo a la tercera edad hay que añadir una cuarta y a veces una quinta edad, la estadística lo demuestra. Mas como este libro fue escrito con letras doradas y no de platino ni de esmeraldas engarzadas en collares como las anillas de los árboles más vetustos de los bosques, es por lo que debemos lanzar a los 4 vientos que un poco de savia por nuestros miembros olvidados al fuego y al placer es la medicina de los espíritus, de los corazones y de la maldita fiebre que todo lo enreda. No nos importe que la curia nos diga irada en sus sermones de los domingos en cada uno de los púlpitos de las iglesias y de las catedrales acuñadas por la historia, que no se espera sin remisión un infierno donde las llamas nunca se apagarán para aquellos que enarbolaron los falos solos para el placer. Porque en los cielos jamás se hablará de distintos órganos en similares cuerpos torneados por el mismo alfarero y con el mismo barro. Me gusta mucho la ironía, Nada más lejano a la terrenal moral de la hipocresía. Los ángeles nos alimentarán con la leche láctea de sus pezones y sus alas nos aliviarán del asfixiante fuego del inmortal deseo. Bueno. Ay. ¿Otros quieres tú? Vaya, hombre. Mira, pero lo que hacemos, esto. El que salga, ¿vale? Venga.
como el que salga lo leí de la izquierda por de la derecha. ¿Eh? Pendientes de nieve y arena. No importan las edades, los bluques de la piel, porque se repite el salvaje asalto al deseo para decirnos que nos demos a un amor desconocido. Mas vuelve el óxido a aflorar la gruta de los gozos, y pocas veces los labios saborean el néctar deseado. No obstante, soledades calarán hasta los pechos cuando arrojemos una última bengala por el horizonte, y entonces se nos hará más dolorosa la visión del abismo, porque ya sabíamos antes de la eterna batalla que el amor termina, pero el rezo continúa en los labios. Rezad, malditos, rezad, clama el viento adusto cuando los oídos se posan taciturnos en la quietud. No lo dudemos si ya jugamos con la edad y los años, con el consuelo de un desierto sin algarabías de injusticias, con los colores brotando del huerto en las manos arrugadas, una mirada tierna al cielo y un suspiro esquivo. Es lo que nos queda cuando al gozo ya le arrebatamos su zumo negro. Entre piedras se ahogan los recuerdos y el presente no pretende ser futuro, aunque se extravía como niño torpe por sus pendientes de nieve y arena. Yo ya no al último, todavía quiero un último. Oye, Pencho, mira, hoy vamos a ser, seguro que no original, porque original no hay nada en la vida y lo que te voy a decir es menos original que nada. ¿Sabes quién va a terminar esta presentación leyéndote un poema? Anda que no. Me lo va a cargar a mí, toma. Espero que el ojo que me queda. Yo tengo que guardar. ¿Y te lo voy a editar? ¿No? Pero es que digo yo lo que yo leí. ¿Esto lo has leído, Mariano? Sí, pero da lo mismo. No, Claro, tú no lees, lo mismo. seguro que lo lees. Que cada lector, como cada músico, siempre le da un matiz diferente al instrumento. Ordenemos lo que fue de la vida en las mentes. Clasifiquémosla por amores, deseos y noches solitarias. Envolvámosla en celofán y metámosla en una caja empapelada con fotos de galaxias y estrellas. Y después, cuando nos hayamos librado de su peso, en un atlas, elijamos al azar el destino de un último viaje y hagámonos con un pasaporte en blanco, porque será allí donde enterremos las fantasías y descubramos que un mismo sol y una misma luna recorren el cielo a la misma velocidad que el tiempo, y siempre existe una misma arcilla bajo nuestros pies. Nos equipararemos con todas las razas del planeta y nos marcaremos un itinerario, una ruta virgen que nos lleve piadoso hasta el final del camino, porque es justo que no defraudemos a la creación. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora yo solamente ya ahora, de verdad, ahora sí que termino, porque coño, aquí vamos a tomar una copa por ahí, ¿entiendes? Que digo que es verdad que soy lo último, siempre he escrito, ¿no? Pero es verdad que los últimos 25 años de mi vida nunca quise editar, nunca quise hacer, hasta que llegó un momento, porque tal vez me di cuenta que era mi destino, como dice Julio, ¿no? Y yo creo que el para qué vive, el por qué existimos, para qué existimos, bueno, cada cual se da una respuesta para consolarse, o mejor la mía es para cumplir con el destino. Esa es mi respuesta, para cumplir con mi destino, con lo que yo creo que es mi destino. ¿De acuerdo? Que en este caso sería escritor, en la variedad esta de género, aunque para mí nada más que hay un género. Pues bien, después, vamos a ver, tengo un libro que me gustaría también aquí presentar, es un libro que está hecho en Player, en Flash Player, en virtual, se pasan las páginas poco a poco. No está en papel, mete un pendrive o algo, ¿verdad? Es buenísima, ¿verdad? Es un libro, lo he presentado en varios sitios ya, es muy interesante,
me lo hizo la Giovanna Benedetti, que es la que me ha hecho el prólogo, y lo digo desde ahora ya porque será el siguiente libro, poesía, vamos, que presente aquí con tanto gusto, con mis amigos Chencho y Paco, ¿no? Un libro dedicado a mi gran amigo Domingo, se llama Dios de Otoño, y tiene un prólogo fenomenal, genial, de Giovanna Benedetti, y una portada de una acuarela de Lola, también acordándose de nuestro gran amigo Domingo. Y La transparente realidad, que es el libro virtual. Estuve de la casualidad que ha hablado de este libro de la arcilla. Yo es que, como bien dice uno, está concatenado, ya se sabe ya más o menos que el libro viene después de este libro. Bueno, aparte de Dios de Otoño, de homenaje a Domingo, viene la consagración de la arcilla, las mismas huellas, bueno, etcétera, y muchos otros, ¿no? Entonces, pues nos veremos aquí cuando yo venga en Navidades, nos veremos y tendré el gusto de presentar. Me gustaría que estuviera, lógicamente, como está hoy también Dolo, al libro dedicado a Domingo, Dios de Otoño. ¿Vale? Pues yo por mi parte, muchos besos a todos los presentes. Gracias Mariano, gracias Julio, gracias a todos ustedes por haber estado aquí, y recordar que todos los viernes vamos a tener recital poético hasta que se termine el veranito. Y recuerdo que me lo quitan de las manos a 5 euros. Estamos tirando la casa por la ventana. Y el software es muy interesante. Y tenemos muchos más títulos, todos software, de Mariano. El software tal vez sea el título más, el más novedoso de todo lo que yo he escrito y el que más ha impuesto en el mundo. El software. Que tiene el cráneo de Copérnico en la portada. Y con un prólogo de José Luis Avellán, nada más y nada menos.